Muy bien. Pues el día de hoy nos vamos a entrar en esta parte tan bonita de los inicios de la iglesia, que pues es la parte de Hechos de los Apóstoles, las cartas, Apocalipsis y toda esta parte que a mí me encanta porque es una etapa en donde al día de hoy nosotros somos partícipes de esto, ¿no? Entonces, que quiero que vivan esta etapa, este proceso que vamos a emprender a partir de hoy, o en primera persona, ¿no? Yo creo que todas las cartas y todo esto que vamos a ir viendo tiene un toque especial en los tiempos que estamos viviendo y cómo debemos de vivirlos. Así que los invito a vivirlo así. El día de hoy, bueno, vamos a ver lo que es la introducción a Cristología. Este es un tema pues muy importante, pero es como base a lo que se va a ir viendo durante las siguientes clases y también basándonos en lo que ya vimos, ¿no? Que fueron los evangelios. Entonces vamos a empezar pues invocando al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Ven, Santo, Espíritu Santo, llena llena los los corazones de tus fieles fieles y enciende en y ellos enciende el en fuego de ellos tu el amor. fuego de tu amor. Envía, Envía, Señor, tu Señor, tu Espíritu Espíritu y todo y será todo será creado creado y y se renovará la renovará faz de la la faz tierra. de la tierra. Oh Dios, que Oh has Dios, que has iluminado los iluminado los corazones de tus corazones de tus fieles fieles con con la la luz luz del del Espíritu Espíritu Santo, Santo, haznos haznos dóciles a dóciles sus a sus inspiraciones inspiraciones para para gustar gustar siempre siempre del del bien bien y gozar y de su gozar de sus consuelo. consuelos. Por Por Jesucristo Jesucristo nuestro nuestro Señor. Señor. Amén. Amén. Señor Jesús, Señor Jesús, abre mis abre mis ojos y mis ojos y mis oídos a tu oídos a tu palabra, palabra, que que lea lea y y escuche escuche tu tu voz voz y medite y en tus medite en tus enseñanzas. enseñanzas. Despierta en mi Despierta en alma mi alma inteligencia para que tu palabra que tu penetre en palabra mi penetre en mi corazón corazón y y pueda pueda comprenderla. comprender. Dame Dame entendimiento para que tus para que tus palabras sean palabras luz que sean me luz guíen que me hacia guíen ti. hacia ti. Háblame, Háblame, Señor. Señor. Háblame, Señor. Escucho y Y deseo tu deseo tu enseñanza. enseñanza. Que Que tu tu palabra palabra sea sea vida, vida, gozo, gozo, paz y paz y felicidad. felicidad. Habla, Habla, Señor. Señor. Tú Tú eres eres mi mi Dios Dios y y Maestro. Maestro. Amén. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y Del del Padre, del Espíritu Hijo y del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Ok, quiero que me pongan en el chat, en una palabra, en una E, así que tienen que ser súper condensada su respuesta. ¿Quién es Jesucristo para ti? Ahí en el chat pónganme, ¿quién es Jesucristo para ti? Maestro, es un maestro. Ahí puso Marolina. ¿Qué más? Es mi Señor, misericordia. Muy bien. Luz, ok. Mi vida, muy bien. Amor, mi todo, amor. Mi guía, muy bien. Bueno, a ver, todos tenemos como una idea, más bien de una idea lo va a traspasar a una experiencia, ¿no? Todos tenemos una experiencia de ese Jesús que ha salido a nuestro encuentro. Lo que ustedes me están poniendo no es nada de una descripción teológica, de un libro, de una enciclopedia, es lo que tú has experimentado y lo que tú has vivido, ¿no? Y esto es lo bonito de esta parte, porque, a ver, vamos a ver desde el aspecto del estudio de, ¿no? Porque esa es la cristología, es el estudio de Cristo, precisamente, pero también basado en la propia experiencia. Porque ¿de qué me sirve darte una teoría cuando tú no lo has vivido y no lo has hecho vida, ¿no?
muchas veces, pues a veces te pueden decir, no, pues mira, el cáncer es esto. Pues sí, pero hasta que tú no lo vives en primera persona vas a experimentar qué es un cáncer, ¿verdad? Entonces, la experiencia tiene una connotación muy fuerte, más arriba inclusive de la teoría, ¿no? Porque la teoría te puede ofrecer algo intelectual, la experiencia te ofrece algo en donde involucras toda tu persona. Entonces, quiero que así vean pues esta parte de la cristología, lo que vamos a ver. Vamos a ver primero este video, que esto nos va a introducir a lo siguiente. The most important thing to know about Jesus is that he's God. Jesus is the God-man. Ay, espérenme porque aquí no me bajó los subtítulos. A ver, lo voy a compartir mejor por acá. Jesus is the God-man. There's been a tendency in recent years to reduce Jesus to the level of a great teacher or a great prophet or guru. Read much of the Christology of the last 30 or 40 years, and you'll find that. There's a hyper stress on the humanity of Jesus. Now, Jesus is human, that's quite right. But the most important thing to know about him is that he's also divine. The Gospel of John, we hear, in the beginning was the Word. That same Word, by the way, that has made the whole universe, the Word I spoke of earlier, that grounds the intelligibility of the world, that's behind all the science of the world, that same Word, who is God, became flesh in Jesus Christ. Also in John's Gospel, Jesus says, before Abraham was, I am. And his I am there echoes the I am who I am of Exodus 3:14. When Moses said to God, what's your name? And he says, I am who I am. Jesus echoes that. I am the bread of life. I am the good shepherd. I am the vine. Before Abraham was, I am. Philip says, Lord, show us the Father. And Jesus says, have you been with me this long that you still don't know that the one who sees me sees the Father? In John's Gospel, it's explicitly laid out that Jesus is divine. But the same is true in the other Gospels too, but they use a somewhat different symbol system. So we find, for example, Jesus heals the paralyzed man, and he said, my son, your sins are forgiven. And the bystanders say, well, who is this man? Only God can forgive sin, which is precisely the point. Mark is telling us there, this Jesus is God. He also says in the Synoptic Gospels, unless you love me more than your mother and father, more than your very life, you're not worthy of me. Well, that's breathtaking. That's an extraordinary thing to say, isn't it? You might imagine a religious teacher saying, unless you love my teaching more than your mother and father, unless you love God. I can imagine any prophet or guru or teacher saying that. But Jesus says, unless you love me more than the greatest goods in the world, you're not worthy of me. Who could say that coherently except the one who is himself the highest good? One that I find fascinating is in the beginning of the Sermon on the Mount in Matthew's Gospel. Jesus says blithely, you've heard it said, but I say. Well, where have you heard it said? In the Torah. Well, the Torah for a first century Jew, that's the highest authority there is, because the Torah was seen as the Word of God, quite rightly. Who's this Galilean prophet to say, well, you've heard it said there, but I say? Claiming authority even over the Torah. Who could do that except the one who is himself the author of the Torah? That's why we hear that language, we take it for granted. That's breathtaking business. Up and down the Gospels, you hear this affirmation. Also in Paul. Of course, the Pauline letters precede the Gospels. They're written somewhere in the decade of the 50s, probably, of the first century. What do you find over and again in Paul? Jesus Kurios in his Greek. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Well, that's code. Paul was
Shaul, right? Saul, who studied at the feet of Gamaliel, the greatest rabbi of the time. He knew the Old Testament through and through. What's basic in the Old Testament is Adonai, Lord, is a term used exclusively of God. And so when Paul, who knew that tradition back and forth, it was in his bones and his blood, when Paul said, Jesus is Lord, he knew just what he was saying. And he knew how strange and radical it was, that this Jesus is God. That's the most important thing that we know about the Lord. And I'd push it a little bit further. That's why Jesus compels a choice in the way that no other founder does. Muhammad, to his infinite credit, never claimed to be God. Muhammad said, I'm a messenger. I've received a message from God. Moses, to his infinite credit, never claimed to be divine. Moses had received the law from God and gave it to the people. The Buddha, to his infinite credit, never claimed to be divine. What he said was, I found a way. Then there's Jesus, who doesn't say, I found a way. He says, I am the way. How strange that is. He doesn't say, I found a truth. Let me tell you about it. I am the truth. He didn't say, hey, there's this new mode of life that I've discovered. Let me share it with you. I am the life. Those claims are the unique treasure of Christianity. And therefore, as I said, they compel a choice. Either, as Jesus himself said, either you're with me or you're against me. If Jesus is who he says he is, I must give my whole life to him. He's God. He's the highest good. If he's not who he says he is, he's a bad man. You can find that, by the way, in the apologetic tradition of Catholicism. Aut Deus, aut malus homo. That means either he's God or he's a bad man, and you got to decide. Either you gather with me or you scatter. Either you're with me or you're against me. And there is the gospel. The gospel is the good news about this Jesus, and it compels, on the part of those who hear it, a decision, a choice. I think that's the most important thing we know about Jesus. Greetings to everybody. This talk is 2 years delayed for me because 2 years ago I was just about to give this Perdón, déjame nomás cancelo. presentation. Muy bien. A ver, acabamos de ver este video que confirma pues ese Jesús, ¿no? Ese Cristo encarnado y que le da fundamento, ¿no? Pero les decía ahorita que hay que vivirlo desde la experiencia personal también, pero también desde la sabiduría de la iglesia y cómo ha llevado a la humanidad también a entender este misterio, porque es un misterio también el hecho de que el Verbo se haya encarnado. Acabamos de celebrar pues todo este tiempo de Adviento en donde pues íbamos meditando y reflexionando sobre esto. Y la iglesia nos acompaña en ir pues entendiendo qué significa que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y habitó en mi vida y es parte esencial de mi vida. Muchos de ustedes ahí pusieron, es mi vida, es mi guía, es mi camino, es mi luz, porque es una experiencia que tú has vivido. ¿Quién es Cristo? Yo creo que esta es una pregunta que nos hemos cuestionado a lo largo de la historia, ¿no? ¿Quién es ese Cristo? El otro día llegó mi sobrino con la novedad que pues se dividía en antes de Cristo y después de Cristo. Y me dice, ¿sabías tú que se dividen los años en antes de Cristo y después de Cristo? Digo, tiene 6 años, ¿verdad? Apenas está descubriendo esta realidad, pero me encantó porque
pues para él era como algo nuevo, ¿no? ¿Sabías tú algo que yo sé y que a lo mejor tú no sabes? Y esto es una realidad, ¿no? Hay un parteaguas en la historia de la humanidad, en un antes y un después. ¿Quién es Cristo? Ese Cristo que pasa haciendo el bien, ese Cristo que llama la atención, ese Cristo que te invita a algo diferente, a un estilo de vida diferente, ese Cristo que sufre por ti, por los tuyos, por la humanidad. ¿Quién es ese Cristo? Y esta pregunta pues ha resonado en la historia, ¿no? Hasta documentales de National Geographic y tantas cosas que hemos visto ahí tratando de entender quién es ese Cristo. Ese Cristo que no solo, aunque no lo conozcas, ahí está, ¿verdad? Ese Cristo que trae una doctrina, pero hay algo más ahí. Entonces, eso es lo que trata de entender, pues, esta parte de la cristología, ¿no? Ver a ese Cristo desde todas sus dimensiones, desde la parte histórica también, porque es un verbo encarnado, o sea, un parteaguas, un antes y un después en la historia de la humanidad, pero también desde la esencia de ese verbo encarnado. Eso es lo que trata la cristología, estudiar en todo a ese Cristo. ¿Sí? Bueno, esto, a ver, como les decía, la cristología es parte y pues es una rama, podríamos decir, de lo que estudiamos en teología. ¿Teología qué significa? Eso ya se lo saben, ¿verdad? ¿Qué es teología? ¿Quién puede responder? ¿Qué es teología? El estudio de Dios. El estudio de Dios. Logos y teo, ¿verdad? El estudio es el estudio de Dios. Pero la teología, dentro de la teología está esta rama de la cristología, que es el estudio específico de Cristo, que obviamente no se desliga de la teología, ¿verdad? Porque Cristo es Dios mismo, pero es enfocarnos específicamente al verbo encarnado. Y esto es la parte de lo que vamos a emprender ahora, porque Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas y bueno, toda esta última parte del Nuevo Testamento, tratan de afirmar el hecho de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué significó habitó entre nosotros? ¿Qué significó en los primeros años de la iglesia en que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Y ese verbo es un salvador y es el redentor. Ese verbo es el Mesías tan esperado que realmente sí habitó entre el mundo, ¿no? Y ese es el misterio de Cristo. Entonces, es por eso que nosotros ponemos esta parte de introducción a la cristología en este momento, porque vamos a ir descifrando desde esta parte de Hechos de los Apóstoles y las cartas, cómo iban configurando esta realidad, ¿no? Y la iban haciendo vida y la iban transmitiendo, porque es entenderlo para irlo pues dosificando, ¿no? En una forma en donde se hace un testimonio de fe. Y eso es lo que vamos a ir viendo ahorita. El misterio de Cristo no se refiere, bueno, se refiere precisamente a su persona, pero también a su obra salvífica. Es este Cristo que se encarnó, pero que tuvo una misión específica en el mundo a través de su obra redentora. Y esto es lo que van a ir hablando los apóstoles en los primeros años de la iglesia. No nada más vino y se encarnó, sino que su encarnación tenía un objetivo específico y era la salvación de los hombres. Y eso es lo que se va a ir pues descifrando en este tiempo.
A ver, si nos vamos al misterio de nuestra fe, está la Santísima Trinidad, ¿no? Está Dios uno y trino. Y ese es el misterio de nuestra fe. Nosotros creemos eso y vivimos una vida cristiana en base a eso. Dios se revela en la historia a través del Padre, que lo vemos en el Antiguo Testamento, que ya lo trabajamos durante el año pasado, ¿no? Ese Dios creador, bondadoso, pero también es un Dios legislador, ¿no? Que viene a regir al mundo y a marcarle dirección a través de los 10 mandamientos, de las revelaciones con los profetas, o sea, le va dando dirección a este mundo. Y el Padre toma un papel primordial en esa primera etapa. Después nos vamos a la etapa del Hijo, ¿no? Ese Hijo que es enviado por el Padre y es encarnado en el seno de la Virgen María y se hace hombre y habita entre nosotros, entre la humanidad habita ese Dios hecho carne. Y ese es el Hijo. Luego viene la etapa del Espíritu Santo, que le llamamos a la etapa cristológica, perdón, eclesiológica, que es la etapa de la iglesia, en donde el Espíritu Santo, después en Pentecostés, se hace presente de una forma real y palpable en los primeros años de la iglesia, y que va dirigiendo a la iglesia, ¿no? Es ese Dios Espíritu Santo que nos asiste a través de, pues, de la iglesia. Entonces, esto es lo que vemos en grandes palabras. Este cuadrito está muy, muy gráfico para hacernos entender de cómo Dios siempre se ha revelado. O sea, desde la creación hubo una revelación de ese Dios, ¿no? Pero se ha revelado de tal forma y tan creativa que se ha encarnado, y ese es el misterio más grande, ¿no? Jesús hecho carne que se revela, Dios que se revela haciéndolo palpable. Yo a veces pienso, a ver, ¿hubiera habido otra forma de redimirnos? O sea, ¿por qué eligió la forma que eligió? O sea, como un bebé, o sea, es que esto es un misterio muy grande, ¿no? Ahora que lo hemos contemplado en este tiempo de Adviento y que ves un bebé tan pequeño, tan frágil, pues nadie supo qué pasó en ese momento y ahí estaba, haciéndose presente entre nosotros. Entonces, es un misterio muy grande, igual que es el misterio de cómo la iglesia sigue siendo asistida por el Espíritu Santo. Digo, ahorita lo que estamos viviendo, que a veces a lo mejor nos causa un poco de desesperanza, de decir, híjole, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde está pues este mundo, ¿no? Cómo vamos en medio de una pandemia, en medio de todo lo que se está viviendo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Y ahí está haciendo pues nuevas todas las cosas en medio de un mundo que lo ha negado, pues sí, lo ha cambiado por muchas cosas, pero ahí está la iglesia. Aquí estamos tú y yo siendo iglesia en medio de este mundo que quizás ya ha perdido la fe. Vamos a ver este video para entrar en este aspecto de este Dios histórico. Ay, me lo cerró. A ver, permítame tantito. Es que me cerró el PowerPoint. Ok.
La paz esté con ustedes. Amigos, un par de años atrás se hizo una encuesta en Gran Bretaña que reveló que la mayoría de la gente en ese país considera que Jesús no fue un personaje histórico real. Fue más un personaje mítico. Les advierto, esta es la tierra de Eduardo el Confesor y Tomás Moro y Juan Fisher, Edmundo Campion, John Henry Newman, Chesterton, todos quienes, se los garantizo, se les están poniendo los ojos en blanco en el cielo con este resultado. Porque la historicidad de Jesús, ese es el término técnico, la realidad de que fue un personaje histórico real, es de importancia central para el cristianismo. Existen toda clase de sistemas espirituales que se involucran en el lenguaje mítico, que son como leyendas, que utilizan ciertos textos literarios que guardan verdades espirituales. Y como diría Jerry Seinfeld, no hay nada malo en ello. Quiero decir, me gustan los mitos, me gustan las leyendas que llevan consigo una verdad espiritual, me gusta la poesía que expresa conocimientos espirituales eternos. Genial, genial. Pero eso no es el cristianismo. Casi únicamente entre las grandes religiones del mundo depende de ciertas afirmaciones históricas claras. Ahora bien, lo entiendo. Esto ha sido verdad especialmente en los últimos 200, 300 años, precisamente porque la historia es una ciencia inexacta. Es porque no puedo reproducir los datos de la historia y hacer un experimento con ellos. No puedo regresar y verificar lo que le sucedió a Abraham Lincoln y lo que le sucedió a Julio César. Si están tratando con el reino de la física y la química, alguien realiza una afirmación, yo diría, bueno, lo voy a testear, déjame observarlo, realizaré algunos experimentos y obtendré mi conclusión propia y, o sí, puedo verificar lo que has dicho, genial, pero la historia no puede ser de esa manera. Entonces existe siempre un nivel de inexactitud, incertidumbre cuando hablamos de historia. Bueno, este hecho ha conducido a algunos cristianos, tanto protestantes como católicos, a lo largo de los siglos a decir, coloquemos la historia entre paréntesis, no nos enfoquemos tanto en el hecho histórico como en las grandes verdades espirituales que son expresadas por estos textos cristianos. En efecto, retrocedan más allá de los últimos 200 años, vayan hasta los antiguos gnósticos que hacían las mismas afirmaciones. Pero créanme lo que les digo, los textos fundacionales del cristianismo no permiten este camino de interpretación. No permiten que el cristianismo degenere en un sistema meramente mítico. Los primeros cristianos estuvieron vivamente interesados en la historia. Ahora bien, permítanme les diga el porqué y les contaré más sobre eso en un momento. Estaban convencidos de que algo había ocurrido. De nuevo, nos estaban involucrando con verdades espirituales eternas que cualquier persona sabia podría tener acceso en principio. No, algo sucedió. Estamos en la temporada de Adviento, ¿cierto? Adventus. Él vino, algo sucedió, algo irrumpió en la historia y eso es lo que hace toda la diferencia. Y quisieron compartir eso con nosotros. Un muy buen ejemplo es el Evangelio de Lucas. Estamos leyendo todo este año litúrgico del Evangelio de Lucas. A diferencia de Marcos, que escribió en un griego no muy sofisticado, Marcos no fue ciertamente alguien que hablara y escribiera griego nativamente y escribió de un modo lento, directo. Incluso Mateo, se cree que Mateo se escribió originalmente en hebreo o arameo y luego fue traducido y de cierto modo muestra las huellas de eso. Pero Lucas y Juan tienen ambos muy buen estilo griego, se manejan en un nivel literario más elevado. Y quiero leerles algo. Nunca escuchamos esto en la liturgia, pero es el párrafo inicial del Evangelio de Lucas en el que nos cuenta precisamente lo que está haciendo y quisiera que escucharan esto. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido, es Lucas el que habla, escribir para ti, excelentísimo Teófilo, no sabemos bien quién fue, pero se está dirigiendo a esta persona, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Está bien, es un historiador que ha realizado su investigación, ha leído los textos relevantes, ha buscado a los testigos oculares, los ha escuchado y está intentando darnos un relato ordenado de las cosas que han sucedido y se han cumplido entre nosotros. Escuchen, este no es el modo en que hablan los creadores de mitos.
Esto no es érase una vez o en una galaxia muy, muy lejana. Este hombre está hablando de cosas que ocurrieron. Estoy despotricando un poquito, les pido disculpas. Pero cuando era estudiante años atrás, se escuchaba muy a menudo la afirmación de que, los evangelios se escribieron largo tiempo después de Jesús, así que tratan mayormente de las comunidades que los produjeron, y es en mayor medida la mente del autor. ¿Y qué pasó realmente con Jesús? ¿Quién sabe lo que sucedió? Un sinsentido. Digamos que el evangelio más temprano, se especula el de Marcos, fue escrito alrededor del año 70, Lucas tal vez 10 años después de eso. ¿Qué sucedería si me sentara ahora mismo a escribir una historia definitiva del asesinato de JFK? ¿A casi cuánto tiempo? ¿60 años? Y dijera, miren, he leído todos los libros, he leído todos los artículos, todas las investigaciones, he conversado con los testigos oculares, hay algunos todavía por ahí. Hablé con un sacerdote de Dallas unos años atrás que era un adolescente en el desfile aquel día cuando pasó JFK. Hay personas todavía por allí que fueron testigos oculares. ¿Dirían ustedes que estoy escribiendo un libro de mitología? ¿Que estoy escribiendo un libro de leyendas que no tiene nada que ver con los hechos históricos? No. Ustedes dirían, este muchacho es un historiador responsable. Lucas entonces está escribiendo historia, también como le es posible en aquella época. Porque lo que interesa es que estas cosas sucedieron. Adventus, algo sucedió, alguien vino, ¿cierto? Ahora, esto me trae hasta nuestro evangelio de hoy. Y quiero leerles este pasaje extraordinario. Con lo que acabo de leer en mente, esto cobra sentido perfectamente. Lucas dice, en el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de la región de Iturea y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás. De acuerdo, ¿podría este hombre ser más preciso? ¿Podría ser más exacto sobre lo que está describiendo? Esto no es érase una vez. Esto es como si yo les dijera, cuando Joe Biden era presidente y Gavin Newsom era gobernador de California, justo cuando sobrevivió una elección de destitución en el segundo año de la pandemia de COVID, era el 8º año del pontificado del Papa Francisco. Ustedes dirían, sí, seguro, conozco ese tiempo exactamente. ¿Pensarían ustedes por un segundo que les estaría contando un cuento de hadas o utilizando el lenguaje mítico? No, dirían, este hombre está escribiendo algo que realmente sucedió. Lo mismo con Lucas. ¿Podemos verificar independientemente la existencia de estos diferentes personajes? Seguro que sí. César Tiberio, Poncio Pilato, Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, seguro podemos verificar su existencia independientemente. Las abstracciones míticas están bien dentro de lo que cabe, pero Lucas no las está utilizando. Ahora bien, habiendo aclarado este punto, espero, tal vez de un modo insistente, de que estamos tratando con hechos históricos, resulta que nos dispone perfectamente para la reversión espiritual en la que Lucas está muy interesado. En anticipo de este mismo asunto, el mismo asunto. ¿Conocen la historia de Navidad del Evangelio de Lucas? La misma dinámica, ¿cierto? Cuando César Augusto era emperador de Roma, cuando Quirino gobernaba la Siria. Sí, está bien, está especificando qué tiempo era, pero ¿qué hace a continuación? La historia que les estoy relatando, si bien la estoy ubicando históricamente, no trata sobre César Augusto, no trata sobre Quirino, trata sobre esta pareja de donnadies recorriendo su camino a Belén, de norte a sur a este distante puesto de avanzada del imperio. Lucas, a propósito, revierte lo que ustedes esperarían de una historia de la antigüedad. Los historiadores de la antigüedad no escribían sobre la gente común, sino que escribían sobre los más importantes y destacados. Lucas está sugiriendo algo extraordinario. Cuando Dios irrumpe en la historia, la pone patas para arriba, la revierte, pone nuestras expectativas patas para arriba por completo. Así que en la historia de hoy, permítanme repasarla para ustedes. Entonces, el modo en que comienza el año 15 del reinado del César Tiberio, sí, el emperador de Roma, el hombre más poderoso, siendo Poncio Pilato, sí, su representante local, procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano, tetrarca de la región de Iturea,
Lisanias, tetrarca de Abilene. Sí, estos tres como líderes de los siervos judíos y lo demás. Cuando Anás y Caifás, sí, los dos personajes religiosos más importantes de aquel tiempo y lugar, sí, cuando toda esa gente estaba reinando, ¿qué? Vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. ¿Cómo? Vean, hizo lo mismo que con la historia de Navidad. César Augusto y Quirino, las grandes autoridades, pero no estoy hablando de ellos, estoy hablando de estos dos don nadies que trajeron al mundo a este niño que está colocado en un pesebre, rodeado de animales, sin lugar para recostar su cabeza. Algo sucedió que puso la historia patas arriba. Todos estos grandes personajes de la iglesia y el Estado, pero la palabra de Dios no vino a ninguno de ellos, sino a Juan, el hijo de Zacarías. ¿Este don nadie del desierto? ¿Quién estaría retirado en el desierto? Dios obra de modos extraños. Él irrumpe en el espacio y el tiempo y la historia. ¿Por qué? Para hacerlos de nuevo. ¿Se ha descarrilado la historia? Seguro que sí. Llámenla la historia del pecado. Se la resume a menudo precisamente en las personas importantes y destacadas, precisamente en todas esas personas que miramos y que admiramos y que tomamos seriamente. Sí, a menudo resumen lo peor del mundo. Y entonces, cuando la palabra de Dios irrumpe en el tiempo y el espacio y la historia humana, lo hace de un modo que pone todo patas para arriba. ¿En qué lugar, ya que estamos, alcanzará esta historia su clímax? Cuando este Jesús, la palabra de Dios hecha carne, esté muriendo en una cruz romana. Todos los importantes y destacados, sí, incluyendo a los líderes religiosos judíos, los llevaron a ese lugar. Pero ¿dónde está Dios? No está con esas personas. No está con los que miramos y admiramos, sino en cambio está allí, en ese criminal que muere en la cruz romana. Allí es donde está. Ven el peligro de convertir al cristianismo en un sistema mítico. Los importantes y destacados del mundo suspiran de alivio. ¿Ven lo que estoy diciendo? Oh, sí, una historia religiosa más, inofensiva. Pero cuando ustedes dicen, no estamos hablando de mitos aquí, estamos hablando de algo que sucedió, alguien vino, lo que significa que los importantes y destacados, que a menudo son la encarnación del pecado y la injusticia, comienzan a temblar en sus botas, porque realmente sucedió. Dios irrumpió de un modo que rehace todo, que pone a todo patas para arriba. Por esta razón es que la historia que está contando Lucas importa tanto. Por esta razón importa que es un historiador cuidadoso, narrando para nosotros un verdadero adventus, algo que vino y ocurrió en la historia. Y Dios los bendiga. Muy bien. Bueno, me encanta este video porque el obispo Barron da una visión general, de una realidad, de un cuestionamiento humano que todos hemos padecido. Yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿realmente Dios existe? ¿No? Y ese Cristo, ese verbo encarnado, ¿realmente existió? Yo creo que es parte de nuestro proceso y madurez en la fe, el cuestionarlos. Sin embargo, en este cuestionamiento hay una realidad donde históricamente se comprueba, pero también la vida nos comprueba, ¿verdad? La vida nos va comprobando a lo largo de nuestra historia personal que ese Dios realmente existe, ¿no? Y ese Dios realmente se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso es bien importante contar nuestra propia historia, ¿verdad? Aquí narra muy padre el obispo de cómo, pues Lucas es un gran historiador, ¿verdad? Él recopiló información, experimentó, yo creo que hizo muchas encuestas en la gente que estaba a su alrededor, entrevistas, y de eso habla, pues, el evangelio, ¿no?
que es inspirado, sí, pero que también es una acumulación de conocimiento que él fue recopilando a lo largo de su propia historia. Entonces, por eso es bien importante contar tu propia historia, porque en tu historia vemos la manifestación de Dios. Y por eso el pueblo pues este pueblo de los primeros cristianos contaban su propia historia. O sea, ¿qué decían? Es que yo lo vi, es que mi abuelita me habló, es que mi abuelita estuvo presente. O sea, yo me imagino esas historias en donde iba fortaleciéndose la fe. O sea, mi abuela fue testigo presencial de que llevaron a Jesús a crucificarlo. Y eso contó la abuela y se transmitió a lo largo de las generaciones. Y hasta ahora a ti te llega esta realidad. Entonces, es bien importante contar nuestra propia historia. Ok, vamos hacia adelante con esta parte la acabamos de ver. Nada más voy a poner esto que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo, si quieren profundizar más en esta parte de la cristología, en el catecismo, que es la segunda parte del catecismo, habla pues del verbo encarnado, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad, pues profundicen en esta parte del catecismo. Es la primera parte, perdón. Dice, Jesucristo, mediador y plenitud de toda la revelación, no es un mito. Es Dios hecho hombre, que vivió en un contexto histórico, concreto, y los acontecimientos de su vida fueron reales y comprobables, ¿no? Por lo que mencionaba ahorita el obispo. Pero hace falta un conocimiento amoroso de Cristo hasta hacernos semejantes a Él. ¿Ok? Está la parte esta histórica de hechos históricos, pero hace falta un conocimiento amoroso de Cristo hasta hacernos semejantes a Él. Este típico dicho, nadie ama lo que no conoce, pues es esto, ¿no? Hasta que no nos hagamos esta experiencia profunda del amor de Dios, no vamos a poder entenderlo del todo, lo que significa que el verbo se hizo carne. Por eso el punto de partida es la fe. Dios ha depositado esa semillita a través de nuestro bautismo, ese deseo de conocerle, de amarle, de servirle, de ser parte de este misterio. Y es a través de la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, que nos vamos dando cuenta de quién es ese Cristo, ¿sí? Por eso esa fe tiene que madurar. Digo, nos la ponen en el bautismo. Ayer estuve con los chavos de confirmación y les decía esto, o sea, porque, a ver, el depósito de la fe ahí está, pero ahora, o sea, digo, estos chavos que están a punto de hacer su confirmación ahora te toca a ti confirmarlo, confirmar esa fe en tu vida y hacerlo de tal manera que tú seas testimonio vivo de lo que crees. Y esto es algo, pues digo, se escucha muy bonito, pero es un caminar en la fe. ¿Cuántas veces nosotros que ya se supone que somos maduros en la fe, ¿no? Y que ya estamos en un taller de Biblia ¿y por qué nos pasa que seguimos dudando de ciertas verdades y realidades? Entonces, esto es algo que tenemos que ir profundizando y hacer que esa fe vaya madurando, ¿no? En nuestro existir. Las ciencias humanas tienen un valor, o sea, la historia, la antropología, la arqueología, todo esto tiene un valor, pero siempre falta pues esta experiencia, ¿sí? Esta experiencia en donde nos damos cuenta que realmente el verbo se ha hecho carne en mí, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos. A ver, vamos a tomar esta parte, que es un pequeño resumen y que también, pues bueno, nosotros cuando rezamos el credo, me voy a enfocar más en el credo, ¿no? El credo es un compendio, podríamos decir, de la verdad de nuestra fe, ¿verdad? En lo que creemos, por eso es el credo.
en lo que nosotros creemos como, como cristianos, como católicos. Y un punto súper importante es el punto de la encarnación. Desde los primeros inicios de la iglesia se habló de este término de la encarnación. Y su encarnación realmente no era necesaria. O sea, digo, él no se hubiera podido redimir por otra forma, ¿verdad? Sin embargo, él así lo quiso. Y por eso entra en el intelecto humano como un conflicto, ¿no? Porque es una realidad muy fuerte el hecho de que Dios se haya encarnado. La encarnación es un punto de partida para entender y profundizar en lo que realmente creemos. Porque la encarnación es, no sé, como que es algo que sobrepasa, podríamos decir, la creatividad de todo ser humano, ¿verdad? O sea, aquí estamos hablando de la creatividad de Dios, en donde ha querido que sea de esa forma para salvarnos. El Verbo realmente se encarnó para salvarnos. Esa fue su forma creativa de enseñarnos, de acompañarnos. Y no nada más es la encarnación, sino es lo que está detrás de una encarnación. Porque se encarna y resulta que está entre nosotros 33 años. Y bueno, más de 33, ¿no? Está ese tiempo manifestándose y haciéndose como un modelo de vida. Me encarno, me mantengo contigo y te acompaño y te enseño, ¿no? Alguien ponía ahí como maestro. Pues ha sido un maestro, un modelo a seguir en donde nos va enseñando cómo vivir esta parte humana en la que nos enfrentamos, pero también esta parte divina a la que estamos llamados. Y voltear a ver a Cristo y ver este proceso de vida que ha tenido en la tierra, pues nos enseña muchísimo. Por eso es nuestro modelo a seguir, por eso el cristianismo es precisamente seguir los pasos de Cristo, caminar con Cristo. Por eso en los primeros años de la iglesia a los cristianos, que ahora nos dicen cristianos, pero en un inicio nos decían caminantes. ¿Por qué? Porque eran los que seguían los mismos pasos que Cristo. Eran los que caminaban con Cristo y se dejaban caminar con Él. Ese era el caminar de la iglesia en los principios de, pues en esta parte, ¿no? De los inicios del cristianismo. Esta certeza de que Dios se había hecho carne y que había habitado con nosotros y que nos da la fuerza para vivir, pues de esta vida terrenal de cara a algo más, porque Cristo nos enseña que no todo está ahí, no todo está aquí, sino hay algo más, que es la vida eterna. Entonces, todo este conocimiento, pues a nosotros ya nos ha llegado y ya es como parte de nuestro catecismo, ¿verdad? Pero lleguemos a esa parte de los primeros años de la iglesia. Cómo ellos iban interpretando esto, cómo ellos iban dándose cuenta de cuál era el mensaje realmente que se tenía que transmitir. Por eso es bien fuerte el aspecto de la resurrección, porque resulta que en la resurrección se dan cuenta que no todo era nada más un rey que estuvo en un momento y pum, lo mataron y se acabó todo, ¿no? Sino que hay algo más. Y uno de los primeros temas que eran pues de Hechos de los Apóstoles es esto, resucitó, o sea, está vivo. Y ahora hay que vivir como Él, porque no todo es esto, ¿no? Entonces, es la historia que se va narrando y que se va transmitiendo. Por eso la encarnación en el credo es algo que tenemos, que parar. De hecho, bellamente en la liturgia, el 24 en la noche, pues en la misa de gallo, como se dice, y en el 25 también,
cuando estamos rezando el credo, no sé si se dieron cuenta, pero hacemos una pausa y nos hincamos en el momento donde decimos, se encarnó de Santa María Virgen, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso fue, ¡pum!, el parteaguas, ¿no? Ahí el verbo encarnado, a ver, porque para la historia, para la iglesia, para la liturgia inclusive, para darnos cuenta del gran misterio que hay ahí. El Mesías, a ver, hemos visto en el Antiguo Testamento cómo estábamos en la expectativa de este Mesías. Y Cristo ha sido pues ese cumplimiento mesiánico, ¿verdad? Lo vimos también en la línea del tiempo, ¿no? Cristo es quien cumple esta promesa mesiánica en donde viene a ser ese ungido, que eso significa Cristo, Christos, el ungido que se hace presente en la historia de la humanidad. Ese Mesías tan esperado, ese Mesías tan anhelado, pues se hace carne y habita entre nosotros. Por eso la encarnación pues va a tener un sentido en toda la historia de la salvación. A mí me encanta cómo la simbología de los primeros cristianos, estamos hablando en tiempos de persecución, entonces pues ponían estos pequeños signos donde hacían presente que ahí estaba una presencia de un cristiano. Digo, ahorita que estamos con las imágenes de la Virgen, ha sido bien bonito ver, ¿no? Ir en el carro y de repente ves la imagen de la Virgen y dices, ay, aquí hay un cristiano, ¿verdad? Aquí hay un amante de Nuestra Señora. ¿Por qué? Porque es un signo vivo y palpable. En los primeros años de la iglesia hacían pues este tipo de signos como, bueno, este es el crismón que se le llama más conocido como el crismón. Son las primeras letras en griego de Cristo. El chi, que es la X, y el pon, o ro, no sé cómo se pronuncia, que es la P, ¿no? Como lo vemos aquí. Entonces, el crismón era pues uno de los tantos signos, ¿no? Hemos visto también el pez, el pelícano, que eran pues los signos de los primeros años. El crismón creo que es del siglo IV, algo así, con Constantino I. O sea, son los primeros signos de la iglesia en donde revelan toda una historia, ¿sí? Todo pues algo que hay detrás. Por eso son las tradiciones de estos escudos familiares, ¿no? Casi pues todo reinado tiene un escudo, ¿no? O inclusive pues el obispo, el papa, tienen un escudo que, a ver, ese escudo manifiesta toda una historia que hay detrás. O sea, lo que creen, lo que viven, lo que piensan, lo que son, ¿no? Y así eran estos signos. Estos signos, a ver, ponían a Cristo como el centro de este estilo de vida. Al Verbo encarnado era el centro de la historia de la humanidad. O sea, era algo que no nada más era algo que pasó, sino algo que permanece vivo, ¿no? Por eso el alfa y el omega, el principio, el fin. O sea, ¿por qué? Porque no nada más pasó, sino sigue permaneciendo a lo largo de la historia. Por eso yo te recomiendo, haz un signo personal para ti. Es un signo que refleja quién eres, qué piensas, qué vives, cómo vives. Y ese signo, transmítelo a lo largo de tu historia. Porque cuando tengas bisnietos o tataranietos, van a regresar a eso, ¿no? Y van a descifrar desde ese signo quién eras tú y cómo vivías. Por eso, si tienen la oportunidad, haz también tu propio escudo. Bueno, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Este es el misterio más grande y esto es el conflicto más grande a lo largo de la historia, ¿no? Ser verdadero Dios y verdadero hombre. En él hay dos naturalezas, la divina y la humana.
Y esa es la unión hipostática, ¿no? Esta realidad es un misterio muy fuerte, ¿no? Que ha puesto en conflicto a grandes historiadores, a grandes filósofos, a grandes teólogos, de entender cómo es posible que sea verdadero Dios y verdadero hombre. Y de aquí también han brotado muchas herejías, ¿no? Es decir, es que o es nada más hombre, o es nada más Dios, o es a veces hombre y a veces Dios, o todo este conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tratando de entender un misterio. O sea, un misterio es algo que nos sobrepasa, ¿no? Y toda la vida de Jesús realmente es un misterio. Es un misterio todo lo que vive y cómo lo vive y sus palabras y cómo lo dice. Es un misterio. Entonces, esto pues ha puesto en conflicto a la humanidad, pero también es un conflicto muy bonito porque nos ha llevado a descubrir quién es este verdadero Dios. Y la historia también nos enseña cómo estas verdades siempre salen triunfantes, ¿no? A pesar de los conflictos, de las herejías, de la disipación, de todo lo que se pueda vivir, la verdad siempre sale a flote. Y por eso la iglesia ha defendido esto pues a lo largo de su historia, ¿no? Ha defendido esta realidad que que Cristo es Dios y hombre verdadero. Lo decimos en el credo, ¿no? La encarnación es el misterio admirable de la unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Verbo. Catecismo de la Iglesia Católica 483. La encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea una parte Dios y una parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Nos reafirma el catecismo. Pero de esto desde los primeros siglos de la iglesia lo hemos visto a través del credo de los apóstoles. Y esto es algo de admirar, ¿no? A mí me encanta pensar en esa creatividad de Dios, en cómo Él quiso de esta manera manifestarse, la forma tan pues irreal a la mente humana, pero tan real y palpable en el plan divino. Dice en Gálatas 4:4, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Se cumple así la promesa del Salvador que se hizo a Adán y Eva al ser expulsados del paraíso. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acecha, tú su calcañar. Desde entonces y hasta el momento en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Dios fue preparando la humanidad para que pudiera acoger fructuosamente a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque era algo tan fuera de la mente humana que nos estuvo preparando durante siglos para llegar a esto, ¿no? Para hacer que el corazón humano se preparara para la llegada de su Hijo. Inclusive así, muchos no fueron preparados, ¿no? Y muchos negaron esta realidad. Entonces, toda esta preparación nos lleva a darnos cuenta que ese Dios es la plenitud de toda nuestra existencia. Bueno, voy a remarcar de la unión hipostática, las dos naturalezas. Pues bueno, ahorita hablábamos de herejías, ¿no? Que han brotado de esto, ¿no? Una herejía, pues es un desacuerdo, un dogma. Es ir en contra, por así decir, del dogma, ¿no? También hay pues las apostasías, que es abandono en realidad del dogma, o sea, de la religión, o alguna blasfemia, que es pues una irreverencia, ¿no? Contra el dogma. Entonces, todo esto lo hemos vivido a lo largo de la historia.
Y esta parte de la unión hipostática, pues es algo que, como decía, ha causado mucha herejía en el proceso de entendimiento a lo largo de la historia. Pero, bueno, nosotros lo entendemos desde la fe. Entonces, aquí hay que poner aquí un punto muy importante, que es la fe. Pero también hay una parte de razón, ¿no? Que nos hace entender que no pudo haber sido de otra manera. O sea, que esa debería de ser la forma y es lo más lógico, porque pues yo no me imagino al Verbo encarnado siendo nada más hombre, ¿no? O siendo nada más Dios. O sea, la forma en que lo hizo fue perfecta y eso me causa como un clic, me da un sentido en mi razón de entender este dogma, ¿no? Y vemos a Jesús como Dios y como hombre a lo largo de las Sagradas Escrituras. Como Dios, en donde, desde lo acabamos de celebrar, los Reyes Magos que van a adorarlo, ¿no? Y este punto de adorarlo, pues es algo, digo, vemos a los Reyes Magos como una caricatura a veces, pero todo el contenido teológico que tiene ese pasaje bíblico es muy fuerte. Es un reconocimiento realmente de este niño siendo un Dios. Y por eso le llevan oro, incienso y mirra. Lo reconocen como rey, como hombre y como Dios. Y esta forma no se escapa dentro de las Sagradas Escrituras. O sea, lo que dice ahí es algo muy profundo que nos da base a este aspecto de la cristología, de entender que es un Dios hecho hombre. Y como Dios también ora al Padre y revela al Padre, ¿no? Donde dice Juan 14:9, ¿no? Quien me ve a mí, ve a mi Padre, ¿no? O sea, está revelando al Padre y Él sabe perfectamente que es Dios encarnado, ¿no? Que es parte de esta Santísima Trinidad. El hecho de que no tuvo pecado, el hecho que es omnisciente, el hecho que da vida eterna y que en él habita la plenitud de Dios. Entonces, eso es este aspecto de un Jesús que se revela como un Dios, pero también un Jesús que se revela como un hombre como tú y como yo, que llora por la muerte de su amigo Lázaro, que adora al Padre, que ora al Padre, que fue tentado, que creció en sabiduría e inteligencia, ¿no? Que estuvo pues en Nazaret, ¿a cuánto tiempo ahí escondido? Y que fue creciendo en estos aspectos, ¿no? Y también que tuvo la capacidad de entregarse libremente por amor a los hombres y morir con una muerte de cruz. Entonces, toda esta realidad pues, nos hace ver que pues, es Dios y es hombre, ¿no? Los estudios que se han hecho sobre la sábana santa y toda la pasión de Cristo, es impresionante cómo pues, se llega a la conclusión que un hombre en sí no puede resistir tanto, ¿verdad? Entonces ahí hay un aspecto divino. Entonces eso también confirma que es Dios y es hombre, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en todo su ser. La naturaleza divina nos hace ver que Dios, bueno, pues es Dios desde toda la eternidad. Jesús es Dios desde siempre. No es que en un momento se hizo carne y habitó. No, es que la Santísima Trinidad vive siempre, ¿no? O sea, es desde siempre. Sin embargo, se manifiesta en un tiempo específico, se revela más bien en un tiempo específico. Y esta es parte de la naturaleza divina, ¿no? Porque es esta realidad
de que ha estado desde toda la eternidad presente. Esto es lo divino del Verbo encarnado, que pues bueno, se hizo carne en un tiempo específico. Y vemos el alma de Cristo y el cuerpo de Cristo haciéndose palpable en un hecho puntual. El alma de Cristo que sufre, que padece, que tiene dones sobrenaturales, que se manifiestan dones sobrenaturales, y un cuerpo también que es real y que los discípulos lo acompañan, ¿no? O sea, estuvieron con él y vieron todo y le dijeron, o sea, Tomás, hasta que no meta mi mano en tu costado, no creeré, ¿no? Y lo hace, o sea, su cuerpo es palpable, su cuerpo es vivo, es real, no fue una historietita, ¿no? Sino esta realidad de la naturaleza humana y la naturaleza divina que se van uniendo y se hacen una sola. Cristo tiene estas facultades naturales en su humanidad, pero también tiene las facultades sobrenaturales en su ser, ¿no? La ciencia beatífica, a ver, lo voy a poner mejor en este cuadrito, que se entiende más. A ver, Cristo entiende toda su realidad y toda su experiencia desde esta naturaleza humana y esta naturaleza divina, ¿no? En su naturaleza humana tiene la ciencia beatífica y también la ciencia infusa. Esto quiere decir, a ver, la ciencia beatífica es ver a Dios cara a cara, o sea, entender a Dios cara a cara, tener el conocimiento de Dios. Esa ciencia infusa es lo que Dios Padre le ha dado con todas sus facultades. Y la naturaleza humana, que es lo que va adquiriendo a través del conocimiento, o sea, Cristo tuvo que caminar, que aprender a caminar, tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a hablar, no habló desde un inicio, ¿verdad? Esa es la Ale, ¿me puedes repetir la ciencia infusa? Mira, la ciencia infusa es, por favor, aquí la pongo, es la ciencia que Dios da a los ángeles y a la gente privilegiada, que sin haber estudiado saben cosas porque Dios se las infunde su inteligencia en su espíritu. ¿Ok? Sí. A ver, por ejemplo, Gracias. Ha habido muchas revelaciones, ¿no? Y ha habido esa gente privilegiada que ahí menciona, que tiene cierto conocimiento que no lo tiene pues mucha gente, ¿no? Entonces, Dios les infunde ese conocimiento para algo más. De hecho, cuando estaban en el proceso de canonización de Santo Tomás, o estamos hablando de Santo Tomás, no había un milagro que se le atribuyera a Santo Tomás, o sea, un milagro porque, como saben, es parte de ese proceso de santificación, ¿no? De llegar a los altares de canonización. Y el Papa en su momento dijo, es que ¿qué más milagro comprobable hay que la ciencia infusa de este santo? Porque, a ver, su inteligencia era superdotada, podríamos decir. O sea, todo lo que escribió en la Suma Teológica es algo superdotado. O sea, es un don que solo Dios le dio a él. O sea, de entender muchas realidades que nadie lo había entendido, nadie lo había podido poner por escrito, y él lo pone en la Suma Teológica. Eso es la ciencia infusa, ¿sí? Y pues es un don especial que se le da a gente privilegiada, a los ángeles, ¿no? La ciencia beatífica es pues entrar en este aspecto de el mundo de Dios, por así decir, ¿no? O sea, ver cara a cara a Dios, ver el presente, pasado y futuro, entender quién es ese Dios en toda su dimensión. Por eso cuando muramos vamos a entrar en esta ciencia beatífica, ¿no? En el proceso de canonización se les llama beatos, ¿no? A los primeros, cuando pasan el primer proceso, se les llama beatos.
Beato significa feliz, o sea, es llegar a la plenitud. Y cuando muramos, veamos a Dios cara a cara, pues vamos a llegar a la plenitud. Y eso, ahí vamos a ver ya todo, ¿no? En donde, pues sí, tenemos esa ciencia. Y la ciencia adquirida. Pero ¿qué pasaba con Jesús? Jesús tenía todo esto en uno, ¿verdad? Por su ser divino y su naturaleza humana. Entonces, todo esto en uno sin contradecir. Esto es lo bonito de cómo, a ver, pensar en ese Dios que iba adquiriendo conocimiento a pesar de que ya sabía muchas cosas. Por eso cuando se pierde Jesús en el templo, como que la Virgen no logra entender por qué, o sea, él estaba instruyendo ya en la sinagoga cuando lo encuentran. Y no entendía la Virgen como que, ¿y tú de dónde sabes tanto, verdad? O sea, ¿por qué? Porque ahí había una ciencia infusa. Fue una experiencia de decir, de la Virgen decir, pues sí, es el Hijo de Dios, o sea, ¿qué más puedo esperar? O sea, realmente pues los tenía a todos boquiabierta, ¿verdad? Por lo que estaba diciendo, por cómo sabía las Sagradas Escrituras. O sea, era un huerco, por así decir. ¿Y por qué tenía tanto conocimiento? Pues era parte de esto. Pero siempre fue, digo, en su integridad y en su perfección, pues lo fue como llevando poco a poco. O sea, ver a un niño de 5 años que ya supiera todo, pues a lo mejor, o sea, iba en su proceso de madurez también humana, ¿no? El aprender a caminar, pues lo tuvo que hacer. El aprender a agarrar el plato lo tuvo que hacer. El aprender a ayudar a su papá en la carpintería, tuvo que aprender. Entonces, esta parte es algo pues muy bonito, ¿no? También dentro de sus facultades naturales, pues el ejercicio de la voluntad, ¿no? Que la voluntad de Cristo pues era perfecta, ¿verdad? Pues no había pecado, no había mal, y había esto que les decía, una integralidad, o sea, una integridad en donde pues no había, por lo mismo que no había pecado, o sea, estaba totalmente alineado en todos los aspectos. Nosotros luchamos contra la concupiscencia y es por eso que a veces, como dice San Pablo, hacemos lo que no queremos, ¿verdad? Lo que no está en nuestro corazón, por esa lucha, pero Jesús, o sea, lo tenía todo claro, o sea, si se enojaba en el templo, sabía perfectamente, digo, a veces se toma ese pasaje como, o sea, perdió la nación, ¿no? O sea, no tenía fuerza de voluntad para controlar, ¿no? A ver, es que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo y el efecto que iba a tener en la gente al expresar su enojo de esa manera. Entonces, él era parte del plan, ¿sí? Era parte del plan de salvación. Y también, bueno, vemos las pruebas de su divinidad desde los todo aspectos, desde pues los milagros, las profecías, el testimonio que daba del Padre. Hoy vemos en la liturgia de hoy, ¿no? De Marcos, donde dice, pues sí quiero, queda sano, ¿verdad? Este aspecto de decir, a ver, uso todas mis facultades para hacer el bien y doy testimonio de que es el Padre que está actuando a través de mí, ¿no? Por eso quien ve a mí, ve al Padre. Y esa es la parte de la divinidad de Jesús. Vamos a ver este cuadrito rápidamente, en donde Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre. Nacido de la Virgen María en un tiempo histórico, dentro de una raza judía, que si nos vemos confirma pues, lo que hemos hablado en el Antiguo Testamento con el proceso de este verbo encarnado que va preparando al pueblo judío.
de raza judía con profesión de carpintero, con una mirada firme y llena de amor. Es un hombre que nace en Belén, que muere en Jerusalén en los tiempos del emperador Augusto y muere en tiempos de Poncio Pilato. Lo demuestran pues su nacimiento por obra del Espíritu Santo, sus palabras, sus milagros, su conciencia de su divinidad, su resurrección. Él era consciente plenamente de que era Dios, ¿verdad? Es hombre también en donde pues se va a presentar como un modelo de hombre, como un modelo de vida, que expresa sus sentimientos y estos sentimientos van unificados a la voluntad del Padre. Por eso contemplar los sentimientos de Cristo es un camino bien bonito de crecimiento espiritual, porque al contemplar ese sentimiento que tenía Cristo, que vivía Cristo en su humanidad, nos hace como más sensibles a esta realidad y nos mete en comunicación, por así decir, con la voluntad del Padre. O sea, el hecho de, no sé, ahorita poníamos el ejemplo de lloró por su amigo Lázaro, ¿no? Esos sentimientos de dolor, de preocupación, pues de tener una pérdida, contemplarlos en Cristo y contemplarlos en mi propia vida, pues le da una connotación muy diferente, ¿no? Porque yo también me doy cuenta que puedo llorar por mi amigo que he perdido y que puedo sufrir y que puedo derramar lágrimas. Y esa es la humanidad de Cristo que me asemeja a Él, ¿verdad? Entonces, contemplar los sentimientos de Cristo es un camino muy bonito de crecimiento en nuestra vida espiritual. Así que sí, háganlo, ¿no? Porque a veces, pues esta parte de divinidad de Cristo, pues nos complica un poquito más, ¿verdad? Porque nosotros estamos sintiendo y viviendo como seres humanos, como hombres. Entonces, esta parte de la humanidad de Cristo nos asemeja a Él de una forma, pues, muy bella. Si hubiera en Cristo dos personas, una divina y otra humana, la redención no hubiera podido verificarse, ¿sí? La persona divina no hubiera podido padecer ni morir. La humana hubiera podido padecer y morir, pero sus acciones no tendrían valor infinito por no proceder de una persona divina. Parece un trabalenguas, pero hay algo aquí muy cierto. A ver, la forma en que lo hizo fue perfecta. En su humanidad y en su divinidad nos enseñó a esto. No nada más sufrió desde lo humano, también sufrió desde lo divino. No nada más, sí, padeció desde lo divino, sino también desde lo humano, ¿no? Entonces, esto nos hace ver ese verdadero Dios y verdadero hombre. Y pues vamos a entender, ¿no? Al hombre mismo desde esta realidad. Desde esta realidad que Dios mismo ha querido hacerse hombre para enseñarnos el camino a lo que nos espera, que también es un aspecto divino. Entonces, es una realidad que hay en el ser humano, este aspecto de divinidad en donde nosotros no somos Dios y no somos hombres, participamos de su divinidad. Y eso al final vamos a experimentar que la vida no nada más es esta humana, ¿no? Como nosotros la ponemos, sino hay algo sobrenatural dentro de nuestra propia humanidad. No sé si me explico. A ver, estas son algunas de las herejías que comentábamos ahorita. Esto es importante que, bueno, que lo tengas presente, no te lo tienes que memorizar ni nada, pero pues que tengas presente estas realidades, que si transfiguramos esto al mundo actual, podemos darnos cuenta que vivimos también, seguimos viviendo en este tipo de herejías todavía. O sea, la humanidad se sigue resistiendo a esto.
Primero, pues bueno, negar la naturaleza divina de Dios. Y esa es parte pues del arrianismo. Arrio de hecho era un creyente que pone en tela de juicio este aspecto de que pues realmente pues Dios no era, perdón, Cristo no era Dios, ¿no? Niega esa naturaleza divina. Y en el concilio de Nicea es donde pues se trata estos aspectos. Recuerden que a lo largo de la historia, cada vez que hay una herejía que pone en tela de juicio pues las verdades de fe, pues normalmente se estudian y se trata de sacar algún decreto, algo que desde la iglesia se defina. Entonces, pues siempre estos concilios eran para contrarrestar, ¿no? Esas confusiones que había en la teología, en la vivencia de la fe. Y es en el concilio de Nicea donde se plantea este punto, ¿no? Que el verbo realmente que Cristo realmente es hombre y es Dios y tiene esa naturaleza. O el otro lado de negar la naturaleza humana, o sea, de que no es hombre, sino que es nada más Dios, ¿no? Entonces, no es un cuerpo real, sino es como una apariencia, ¿no? Y eso era lo que decía. Y en el concilio de Constantinopla es cuando se debate este punto, y es en el concilio de Constantinopla donde tenemos el credo niceo-constantinopolitano, que es una combinación de lo que se vio en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla. Y esto hace que reafirmar lo que la iglesia cree, celebra y vive. No nada más es lo que cree, sino que lo que celebra y lo que se vive. O también tenemos otro tipo de herejía, que es con Nestorio, sobre el modo en que se unen las ambas naturalezas, en donde en Cristo se dice que hay dos personas, la persona humana y la persona divina. Entonces, esta parte también, pues es un Dios que es humano y que es divino. Pero eso es una sola persona, no son dos, ¿no? Entonces, estas son las herejías que de ahí, pues se desborda todo lo demás, ¿no? O sea, hoy en día, pues vemos mucho cómo esto se manifiesta, ¿no? También en la forma de vivir, nuestra fe, ¿no? Donde a veces podemos tener un poco de esto de arrianismo, ¿no? De no creer realmente en el poder de Dios en nuestras vidas. No, pues sí, no creer que Dios está gobernando nuestra historia. Entonces, es parte también de eso. Aquí, bueno, son las 7 herejías que han estado pues más fuertes a la historia de la humanidad, en donde pues cada una va negando un aspecto, ¿no? Si existen dos naturalezas, si existe una naturaleza, si son dos personas, una persona, si pues sí, es como tratar de entender a ese Dios que la forma de encarnarse y de habitar entre nosotros, o sea, cómo es, ¿no? Y es por eso que surgen todas estas, pues, herejías que van rigiendo un poquito esto. Bueno, como resumen, a ver, lo que vamos a ver en las siguientes clases, pues es esta parte de la cristología, o sea, ese Mesías de la fe, ese Jesús histórico que se va revelando. Y a lo largo de las cartas o de también fortaleciendo un poquito lo que ya vimos en los evangelios con los evangelistas, nos vamos dando cuenta de cómo quieren reafirmar, o sea, en sus escritos esta presencia divina del Verbo encarnado, ¿no? Y
y cada uno le da un enfoque diferente. O sea, vemos en las cartas paulinas, ¿no? Este aspecto de un Dios mediador, un Dios humano y divino, que es hombre y Dios, esa humanidad de Cristo, de esa condición de siervo que se manifiesta al Padre, pero esa condición también divina, ¿no? de Cristo. Y vemos también en las cartas de Santiago, de Pedro, de Judas, pues también una combinación, ¿no? de tratar de entender quién es ese Jesucristo. En las cartas, bueno, la cristología juanina en el Evangelio de San Juan, y lo vemos también más adelante, que se le atribuye pues a San Juan también en cierta forma, las cartas, perdón, el Apocalipsis, ¿no? Y entender ese verbo encarnado que habla Juan en los primeros capítulos del Evangelio, ver que una vida eterna, un más allá de la vida terrenal en el Apocalipsis, ¿no? Entonces está este juego de combinación entre lo humano y lo divino en donde se va tratando de interpretar y entender. Y así lo vamos a ir viendo a lo largo de estas siguientes clases, ¿no? Esta parte de la cristología es una base, pero cuando nosotros nos metemos en por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver cómo empezaban las primeras persecuciones de los cristianos por esta confusión de que, a ver, ¿realmente sí era Dios? O sea, ¿a ese que tú estás siguiendo realmente es Dios? ¿O era nada más un hombre histórico? Entonces, eso lo vamos a ir viendo desde las primeras cartas, desde los primeros textos de Hechos de los Apóstoles, porque es un tema que pone en tela de juicio a las primeras comunidades cristianas. Y esto lo van a ir, pues, tratando de abordar poco a poco a lo largo, pues, de las cartas y de todo lo que vamos a ver este semestre. Entonces, esto nos ayuda como una introducción de lo que viene en este semestre. Es un semestre súper bonito, la verdad que entrar en las cartas, o sea, en la experiencia más bien, así lo pongo, en la experiencia de los primeros cristianos, es algo apasionante. Porque como les decía, son historias también personales, ¿no? O sea, el ver las cartas de Pablo mandándoles en plena cárcel un mensaje y dices, wow, o sea, un hombre que desde su realidad no está pensando en sí, sino está pensando en predicar lo que él ha conocido y ha experimentado. Entonces, es bello porque nos impulsa también a nosotros a vivir esa experiencia de los primeros cristianos. Hoy en la mañana una amiga me despertó con este mensaje, se los voy a leer, pero es una carta de Cardenal Ratzinger, bueno, del Papa, hoy Papa, nuestro Papa emérito. A ver, déjenme, es que sí me movió un poquito el tapete, pero yo creo que hacia eso vamos. Lo escribió, o sea, cuando era cardenal, o sea, hace ya algunos años. Dice: pronto tendremos sacerdotes reducidos al papel de asistentes sociales y el mensaje de fe reducido a una visión política. Todo parecerá perdido, pero en el momento oportuno, justo en la etapa más dramática de la crisis, la Iglesia renacerá. Será más pequeña, más pobre, casi catecumenal, pero también más santa, porque ya no será la Iglesia de quien busca agradar al mundo, sino la Iglesia de los fieles a Dios y a su ley eterna. El renacimiento será obra de un pequeño resto, aparentemente insignificante, pero sin embargo indomable, pasado por un proceso de purificación, porque así es como la obra de Dios
entra contra todo mal. Así resiste un pequeño rebaño. O sea, wow. Digo, lo escribió creo que en un libro, no me pone la referencia, pero bueno, ¿vienen tiempos difíciles para la iglesia? Sí, pues bueno, yo creo que siempre hemos dicho eso, ¿verdad? Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es cómo regresaremos a esas pequeñas comunidades de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué pasaba en Hechos de los Apóstoles? Se fortalecieron en pequeñas comunidades. O sea, ¿por qué? Porque eran perseguidos, entonces se tenían que esconder y tenían que hacer pequeñas comunidades y vivían como pequeños islas, ¿no? De cristianos. Y desde ahí surge el renacer de toda una iglesia, ¿no? Como que esa visión de fortalecerte en pequeñas comunidades para ser semilla que dé fruto en un mundo tan, pues tan controversial, yo creo que vamos a regresar a esas primeras comunidades cristianas, ¿no? En donde nos tenemos que fortalecer cada uno a nivel personal y a nivel comunitario. Por eso es bien importante y el Papa hace mucho énfasis en las familias. O sea, en tu núcleo familiar, en tu núcleo parroquial inclusive, o sea, ¿cómo podemos fortalecernos nosotros? Y vivir esta experiencia de los primeros cristianos en donde vivían con autenticidad esta certeza de que Cristo había habitado entre nosotros y nos ha dejado una misión enorme para llevar adelante su obra redentora. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que vivir y que transmitir, ¿no? Por eso es importante que cuentes tu historia. Tu propia historia revela pues a este Dios encarnado. Y eso es lo que hay que hacer, pues, ser transmisores de esto. Entonces, bueno, con esto terminamos. Bueno, aquí pone Mayela, tal como comenta el padre Michel Rodríguez y otros videntes a lo largo de la historia. Pues sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No sé si fui muy rápido. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Ha sido una súper clase la que hemos tenido la dicha de escuchar hoy. Ay. Y que te seguiremos fielmente por todas las clases que faltan, que quisiéramos que no se acabe. Ya Gracias sé. nuevamente. Sí, no, qué bonito. Mientras nos ensancha el corazón el escuchar de Dios nuestro Señor, ya, pues estamos vivos, ¿no? O sea, y es una experiencia muy bonita de custodiar, ¿no? Lo que tenemos, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos experimentando en nuestra propia vida. Así que Dios nos dé la gracia, ¿no? De ser fieles a este mensaje y que seamos valientes también para vivirlo en este mundo que nos está proponiendo otras cosas, ¿no? Entonces, si quieren, terminamos pues rezando a nuestra Madre Santísima, dirigiendo nuestra mirada a ella para que desde ella podamos acoger a su Hijo y podamos también presentarlo en el día a día a aquellas personas que se acercan a nosotros y que necesitan un poquito de esa palabra del Señor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias